que era el otro partido que no que se necesitaba para gobernar, sino al menos la abstención. Y se repitieron elecciones porque no se pudo formar acuerdo de gobierno. ¿De acuerdo? Y al repetirse las elecciones, Ciudadanos llegó a un acuerdo de gobierno de investidura con el Partido Popular, en este caso con Mariano Rajoy. Bien. El Partido Popular le ofreció a Ciudadanos entrar en el gobierno con ministerios. Varias veces se lo ofreció. Ciudadanos dijo que no. Por una razón muy sencilla. Porque no quería gobernar con el programa político de otro. Entonces, yo te apoyo la investidura, pero gobiernas tú, que eres el que ha ganado las elecciones. ¿Vale? En el año 2018 hay una moción de censura de Pedro Sánchez, que lidera el PSOE y Pedro Sánchez, contra el gobierno del Partido Popular. Decía Pedro Sánchez, para acabar con la corrupción. Claro, o sea, llegó al poder para acabar con la corrupción, el tío más corrupto de la historia de España, Pero es que así llegan todos los caudillos, intentando salvar la democracia y salvar tal, ¿no? Sí. Y esa moción de censura triunfa en parte, creo yo, por un error estratégico de Ciudadanos de dar por acabada la legislatura. Y ahí, pues creo que nos precipitamos y tenemos que haber aguantado para que se celebraran elecciones y las urnas dictaran sentencia de si realmente la población española quería cambio, continuidad o poner al señor el señor autócrata que ahora nos gobierna. Bien, llega Sánchez al poder y se celebran elecciones en el año 2019, elecciones nacionales. Ciudadanos y Partido Socialista sumaban una mayoría, 180 diputados. Pero el Sánchez de 2019 ya no era el de 2015, ya lo conocíamos. Ya sabíamos cómo era, ya sabíamos cómo pensaba, ya sabíamos el proyecto que quería para España, ya sabíamos lo que iba a ejecutar y nosotros no podíamos hacer eso. Entonces, lo que se ha contado es que Ciudadanos se negó a ese acuerdo, que Rivera se negó a ese acuerdo. La verdad es que Sánchez era el primero que no quería ese acuerdo. Es decir, lo que ahí pasó, te digo a ti, Rocío, y se lo digo a los que lo estén viendo, es que Sánchez ya tenía un acuerdo de gobierno firmado con Podemos. Sí. Y lo único que quería de Ciudadanos era la abstención para poder gobernar con más tranquilidad y no depender a lo mejor del Partido Nacionalista. Pero Sánchez no quería gobernar con Ciudadanos por dos razones. La primera, porque con un gobierno de Ciudadanos, el moderado iba a ser siempre Ciudadanos y el radical iba a ser siempre Sánchez. Pero en un gobierno con Podemos, el radical iba a ser Podemos y el moderado iba a ser Sánchez. Entonces, por una cuestión de equilibrios, eso él lo vio y lo ejecutó. Y en segundo lugar, porque sabía que si tenía Ciudadanos en el gobierno, no le íbamos a dejar ejecutar ni la mitad del programa que tenía pensado. Podemos sí, porque a Podemos le compraba con cargos, le compraba con instituciones, le compraba con dinero y fuera, pero Ciudadanos no. A Ciudadanos no se le compraba así, a Ciudadanos no se le compraba de hecho. Y eso lo sabía Sánchez. Iba a ser más difícil para él gobernar teniendo a su lado a Ciudadanos diciéndole no, no, no. No a esto con los nacionalistas, no a esto con los independentistas, no a esto con Podemos, no a esto, no, tus caprichos no. Y ante eso, pues no. Entonces, ¿qué buscaba de Ciudadanos? La abstención. Cuando Ciudadanos vio eso, dijo, con ese señor no había nada que hacer. Eso no se explicó bien o se explicó a destiempo. Entonces, la gente, y cuando digo la gente, hablo desde los poderes más mediáticos hasta los que influyen realmente en la política y en los medios, hasta la gente de a pie, creyó y se creyó el falso relato de que fue Ciudadanos quien no quiso pactar con Sánchez y nos dejó en manos de Podemos y los nacionalistas. No. Fue Sánchez el que se negó a gobernar con Ciudadanos para ponerse en manos de Podemos y de los nacionalistas y cumplir su programa, que es el que estamos viendo. De ahí que cuando Albert dijo en el año 2019, la banda de Sánchez, os voy a explicar lo que va a pasar, y es lo que ha pasado, es decir, adelantó y aventuró lo que va a pasar, es porque Sánchez lo contó, se nos lo contó. Si es que nos adelantó lo que iba a hacer. Ante eso, ¿qué esperaban los españoles que dijéramos? ¿De acuerdo? ¿Te vamos a dejar que lo hagas? No, tenías que haber firmado un acuerdo. Si es que él no quería. ¿Qué acuerdo vas a firmar con una persona que no quiere firmar un acuerdo? Que es que no había posibilidad de ese acuerdo. Esa es la gran mentira que se ha contado. Ese es el relato falso que se ha vendido.
que Ciudadanos se negó a firmar un acuerdo. No, nunca hubo posibilidad de tal acuerdo porque Sánchez no lo planteó. Pues yo me he tragado esa historia Muy errada. muchos, muy muchos. La gran mayoría que le retiraron el apoyo a Ciudadanos cuando se repitieron las elecciones después. Sí. Claro, se creyeron ese relato falso. Y como ahí, por eso digo que también hay parte de autocrítica. No estuvimos Claro, no han inteligentes o sabido, rápidos no para supieron en explicarlo. aquel momento explicarlo, pero Claro, mira, a Vox le pasa algo parecido en cuanto a eso, que muchas veces se quedan cortos a la hora de informar y comunicar bien ciertos pasos y estrategias, y tendrían en que eso la tomar izquierda nota es de eso. maestra. En la Sí, izquierda y sí, el PSOE siempre han ido 5 o 6 pasos por delante en sí, materia sí, de comunicación y de propaganda porque lo llevan el socialismo. Es decir, los creadores de la propaganda, que son Milzenberg en la Unión Soviética y Goebbels en el régimen nazi, socialistas, los dos, un socialista nazi y un socialista comunista, pero socialista los dos, sí, supieron muy bien, y uno bajo los principios de Gramsci, que la propaganda era la clave del adormecimiento de las masas, de la convicción de las masas y del seguimiento de las masas. Entonces, todo lo basan en torno a la propaganda. Propaganda, 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 comunicación, como le llaman hoy, relato, como le denominan ahora los modernos, narrativa, como dicen los académicos, o discurso, como decimos los mortales, ¿no? Pero todo es sí. eso. Entonces, eso la izquierda lo domina como nadie. Y la derecha, o los más liberales y tal, bueno, tal, no sé qué, las ideas, el programa, no, oiga, todo tiene que ver en la vida con comunicación. Todo. Y o lo Ya, explicas claro. bien, o al final la gente se cree lo que ha pasado, que es un Matrix, una realidad virtual que no sucedió. Bueno, ya es tarde, ya está Sánchez aquí y Ciudadanos ha desaparecido. Claro, claro. Fran, ¿y por qué se han ido todos a la vez? Porque, ok, Albert Rivera en aquel momento dimitió, pero se han ido todos y Ciudadanos tenía mucha gente muy buena ahí. Ok, el partido comete errores, hay ciertas cosas que no se comprenden, pero ¿por qué deciden abandonar todos la primera línea política conociendo qué viene? Conociendo todo ese programa maligno del socialismo y de Pedro Sánchez. Bueno, ¿No, gran no, no parte, piensas volver tú, por ejemplo? bueno, a día de hoy me lo dice, me lo pide mucha gente que vuelva a la política. No está en mis planes. Yo siempre he dicho que hay que procurar que las lentejas tenerlas fuera de la política Ya. y que tus lentejas no dependan de la política porque serás mucho más libre para tomar decisiones, ¿no? Hay mucha gente que no puede decir eso, entonces se aferra al cargo, se aferra al escaño como leones y hacen lo posible y lo imposible para que nadie se lo quite. Y cuando digo lo posible y lo imposible, en el más amplio sentido del término, ¿no? Muchos nos fuimos porque la ejecutiva que vino después de Albert Rivera nos echó. Nos echó con, Sí, nos echó con sus decisiones, nos echó con su persecución, pero eso nos fue echó. Inés Arrimadas, ¿no? Sí, ¿No sí, fue la el que vino ejecutiva, después? sí, sí, la ejecutiva vino Sí, después. A la gran mayoría que estábamos ahí nos echó con sus decisiones, nos echó con su trato personal, nos echó con el cambio de estrategia del partido, que era un cambio de estrategia que era acercarse a Sánchez y al PSOE, y muchos nos negamos. De ahí aquella famosa frase que dije en el Parlamento de Andalucía, replicando la que dijo el primer presidente de la República en España, Estanislao Figueras, de estoy hasta los cojones de todos nosotros, que lo dije durante la pandemia, ¿no? Y que fue tan viral y tan conocida. Porque yo estaba cansado de ver cómo cada día defendíamos unas ideas y los que mandaban en mi partido por conveniencia personal y por interés personal traicionaban eso pactando con un ah, gobierno absolutamente liberticida y autoritario y con un gobierno que estaba en las antípodas ideológicas de los principios liberales que defendíamos en Ciudadanos y de la defensa de la libertad en todos los sentidos que defendía Ciudadanos. Entonces,